Yo siempre creí que el amor era un lujo para los personajes de las novelas que corregía, no para un tipo invisible como yo, hasta que esa página manchada de tinta me obligó a cuestionar todo. Aquella noche, en la penumbra de mi piso en Malasaña, Francisco no era solo palabras en un folio, era el puñetazo en el estómago que me hizo sangrar verdades que había enterrado durante años. Y lo peor, él lo sabía, y aún así, me miró como si yo fuera el villano de su propia historia. Madrid bullía esa mañana de septiembre como siempre, con el sol colándose por las grietas de los edificios centenarios y el aroma a churros fritos mezclándose con el humo de los coches en la Gran Vía. Yo, David, caminaba hacia la editorial con el peso de otro manuscrito en mi mochila raída, sintiéndome como un fantasma entre la multitud. A los 32 años, era el editor que nadie recordaba, el que pulía las joyas literarias de autores famosos sin que mi nombre apareciera en la contraportada. Mi vida era una sucesión de correcciones interminables, de noches solitarias en bares de lavapiés donde bebía caña solo, fingiendo que el alcohol ahogaba el vacío. No tenía familia cerca, mis padres en Sevilla me veían como el hijo pródigo que había huido a la capital para hacerse alguien, y mis amigos. Bueno, eran ecos de universidad que se habían diluido en el ajetreo de la ciudad. Lo que más dolía era esa hambre constante, no de comida, sino de algo real, un roce que no fuera accidental, una mirada que no se apartara avergonzada. Porque sí, era gay, pero en Madrid, esa verdad era un secreto que guardaba como un ladrón guarda el botín, temiendo que me lo arrebataran a golpes. Aquella semana, mi jefa, Carmen, me había endosado el manuscrito de un debutante prometedor, El eco de las sombras, una novela negra que olía a éxito comercial. El autor, un tal Javier Ruiz, era un treintañero de familia adinerada que escribía desde su ático en Salamanca, pero el verdadero gancho era su villano, Francisco. Desde la primera página, Francisco irrumpía como un torbellino, un hombre de 35 años, alto, con mandíbula cuadrada y ojos verdes que cortaban como cuchillas. Era el antagonista perfecto, un empresario corrupto, carismático y cruel, que seducía a sus víctimas antes de destruirlas. Pero había algo más, un matiz que Javier había tejido con sutileza, insinuaciones de una sexualidad reprimida, besos robados en callejones oscuros de Madrid, un deseo que Francisco negaba con puños cerrados. Al corregirlo, me sentía expuesto, cada anotación en los márgenes era como confesar mis propios demonios. ¿Por qué un villano como él me hacía sudar las manos? ¿Por qué imaginaba su voz ronca susurrando mi nombre en las páginas que releía a medianoche? El primer encuentro con el mundo real de Francisco no fue en las letras, sino en carne y hueso, 3 días después de empezar las correcciones. Carmen me llamó a su despacho, un cubículo asfixiante lleno de pósters de bestsellers pasados. David, necesito que vayas a la presentación del libro de Ruiz esta tarde. Él insiste en conocer al editor. No la cagues. Yo asentí, tragando el nudo en la garganta. La presentación era en una librería indie en Chueca, el barrio gay de Madrid, irónico para alguien como yo que aún se escondía en el armario. Llegué temprano, con el traje arrugado que reservaba para ocasiones como esta, y me coloqué en una esquina, invisible como siempre. La sala se llenó de intelectuales con gafas de pasta y mujeres con pendientes exagerados, olía a café quemado y perfume caro. Entonces entró él. Francisco. No el de la novela, o al menos eso creía al principio. Era el asistente de Javier, o eso dijo cuando se presentó, un tipo fornido, con camisa blanca arremangada que dejaba ver venas marcadas en los antebrazos, y esa misma mandíbula que había descrito en las páginas. Sus ojos verdes barrieron la habitación, deteniéndose un segundo de más en mí. Soy Francisco, el que mantiene a Javier cuerdo entre entregas, dijo con una sonrisa ladeada que me heló la sangre. Extendió la mano, y cuando la apreté, sentí el calor de su palma como una marca a fuego. ¿Tú eres el editor? Javier dice que eres un genio con las palabras. Su voz era grave, con un acento andaluz suavizado por años en la capital, y por un instante, juré que era el eco de las líneas que había corregido. Francisco se inclinó, su aliento cálido contra el cuello del protagonista, prometiendo ruina y éxtasis. Hablamos poco esa tarde sobre tramas, sobre Madrid, sobre cómo la ciudad devoraba sueños, pero cada palabra suya era un gancho en mi pecho. Al final de la noche, mientras la gente se dispersaba, me pasó su tarjeta, llámame si necesitas aclarar algo del manuscrito. Javier es un desastre, pero yo entiendo las sombras. Salí de allí con el corazón latiendo desbocado, el metro traqueteando bajo mis pies como un pulso ajeno.
Esa noche, en mi piso diminuto con vistas a un patio de luces, releí las escenas de Francisco en la novela, pero ahora su rostro era el del hombre real. Me masturbé pensando en él, odiándome después en la ducha fría, el agua golpeando como reproches. ¿Qué coño estaba haciendo? Yo, el editor olvidado, colándome en la vida de un villano de papel que ahora caminaba por las mismas calles empedradas de Madrid. Los días siguientes fueron un torbellino de correcciones y evasiones. Mandaba emails a Javier con sugerencias: haz que Francisco sea más ambiguo en su deseo, que duela más, pero era a Francisco a quien le escribía en secreto, pretextos tontos sobre capítulos. Él respondía rápido, con frases que cortaban: Madrid es como Francisco, te atrae y te destroza. ¿Has sentido eso alguna vez? Nos encontramos para revisar notas en un café de la Latina, bajo la sombra de la cava baja. Él llegaba con el pelo revuelto por el viento, oliendo a colonia amaderada y tabaco, y yo fingía profesionalismo mientras mi mirada se desviaba a la curva de su cuello. Hablábamos de la novela, pero pronto derivaba en lo personal: su infancia en Córdoba, cómo había huido de una familia machista para reinventarse en Madrid, mi propia huida de Sevilla, donde mi padre aún me preguntaba por esa novia que no presentas. Una vez, rozó mi mano al pasar el azúcar, y el mundo se detuvo. Perdón, murmuró, pero sus ojos decían lo contrario. El VKCHA me empezó a acumularse como nubes antes de la tormenta de verano. En la editorial, Carmen me ninguneaba cada vez más: David, esto es bueno, pero Javier prefiere las ideas de Francisco. Él, el asistente, se había convertido en el puente entre autor y editor, y yo me sentía relegado, un peón en mi propio tablero. Fuera del trabajo, Madrid me recordaba mi invisibilidad. En Chueca, veía parejas del mismo sexo besándose sin pudor, pero yo desviaba la vista, temiendo que alguien me reconociera. Francisco me invitaba a bares: ven, relájate un poco, y yo iba, bebiendo demasiado, riendo sus chistes, pero siempre parando antes del borde. Una noche, en un antro de Malasaña con música flamenca retumbando, me confesó: la novela es autobiográfica, ¿sabes? Francisco soy yo, o lo que fui. Su mano en mi rodilla bajo la mesa fue como un rayo, la aparté, murmurando excusas sobre el cansancio. Pero en casa, el deseo me consumía, un fuego lento que me dejaba temblando. La de Nenen crecía con cada rechazo sutil. Mi familia llamó un domingo, mi madre, con su voz dulzona: David, ¿cuándo vendrás? Tu padre quiere verte con alguien decente. Colgué, ahogando las lágrimas en una botella de Rioja. Francisco, ajeno o no, empezaba a presionar: eres tan cerrado, David. Como si escondieras un secreto que te come vivo. Lo negaba, pero él veía a través de mí, como el villano que diseccionaba a sus presas en la novela. En las correcciones finales, inserté cambios que humanizaban a Francisco: un momento de vulnerabilidad, un amor no correspondido, y Javier lo rechazó: no, manténlo cruel. Los villanos no se redimen. Francisco me lo dijo en persona, en su piso prestado cerca de la Plaza Mayor: Javier tiene razón. Yo no merezco redención. Estaba borracho, su camisa desabotonada revelando un tatuaje de un lobo en el pecho, y por un segundo, pensé en besarlo, en romper todo. Pero me fui, dejando atrás el eco de su risa rota. El peso de lo no dicho se volvía insoportable, como el bochorno madrileño que pegaba la ropa a la piel. Empecé a soñar con Francisco, no el de la novela, sino el real, persiguiéndome por las calles de Madrid, susurrando promesas que se convertían en traiciones. Despertaba sudado, con el corazón en la garganta, y me obligaba a trabajar más, a enterrarme en manuscritos ajenos para no pensar en el mío. Carmen notó algo: estás distraído, David. No me falles con este libro, y aumentó la presión, asignándome revisiones extras que me robaban las noches. Francisco, meanwhile, se volvía más presente: mensajes a medianoche, no duermo, tú, invitaciones a charlar que eran excusas para verme. Aceptaba, porque era adicto a esa electricidad entre nosotros, al roce accidental que me dejaba marcado. Una tarde de octubre, bajo un cielo gris que amenazaba lluvia, nos encontramos en el Retiro. Él quería inspiración para la secuela, pero caminábamos en silencio, pisando hojas secas que crujían como huesos. Dime la verdad, David, soltó de repente, deteniéndose junto al estanque. ¿Por qué corriges como si conocieras a Francisco mejor que Javier? Mi pulso se aceleró, el agua reflejaba su rostro, distorsionado, como un villano de espejo. ¿Por qué?
Me recuerda a alguien, balbuceé, y él se acercó, su aliento cálido contra mi oreja. A mí, ¿verdad? Lo sé desde el principio. El beso fue inevitable, sus labios firmes, urgentes, sabiendo a café y desesperación. Me rendí por un momento eterno, mis manos en su nuca, el mundo disolviéndose en el parque. Pero luego, el pánico, me aparté, jadeando. No puedo. ¿Esto? No. Él no insistió, solo me miró con esos ojos verdes que ahora dolían. Cobarde, murmuró, y se alejó, dejando un vacío que el viento no llenaba. Esa noche, el BKCH se volvió físico, me emborraché solo en un bar de Huertas, vomitando verdades en el baño, soy un puto fracasado, invisible y solo. Al día siguiente, ignoré sus mensajes, enfocándome en las correcciones finales. El manuscrito estaba listo, pero yo no. Cada página de Francisco era un recordatorio de mi debilidad, de cómo había saboreado lo prohibido solo para huir. Carmen lo celebró con una copa rápida en la oficina, buen trabajo, aunque Francisco ayudó mucho, y yo sonreí, sintiendo el veneno filtrarse. En casa, releí el final de la novela, Francisco traicionaba a todos, muriendo solo en un callejón de Madrid, con una bala en el pecho. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas, ¿era eso mi futuro? La DNN alcanzó su pico en una cena familiar improvisada. Mi hermana vino de visita desde Toledo, trayendo fotos de sobrinos y consejos no pedidos. David, estás delgado. Encuentra a alguien, por Dios. Fingí risas, pero cuando mencionaron matrimonio, el nudo en mi garganta se apretó. Francisco llamó entonces, su voz un bálsamo y una herida, ven a verme. Hablemos. Fui, contra todo instinto, a su piso en la Latina. La puerta se abrió a un caos acogedor, libros apilados, una guitarra en la esquina, olor a guiso de lentejas. Bebimos vino, hablamos de todo y nada, hasta que su mano en mi muslo rompió la barrera. Esta vez no huí, lo besé con furia, mordiendo sus labios como si pudiera devorarlo entero. Caímos en su cama, cuerpos enredados en sábanas revueltas, sus gemidos roncos contra mi piel. Fue crudo, desesperado, uñas clavándose, sudores mezclándose, el placer como un puñetazo que dolía al explotar. Después, tendidos en la oscuridad, él confesó, soy como mi tocayo en la novela. Destruyo lo que amo. Yo, exhausto, solo lo abracé, ignorando la grieta que se abría en mi alma. Pero la realidad de Madrid no perdona ilusiones. Al amanecer, con el sol filtrándose por las persianas, recibí un email de Carmen, reunión urgente. Problemas con el manuscrito. Fui a la editorial tambaleante, el cuerpo aún marcado por la noche. Allí estaba Francisco, pálido, con ojeras que no disimulaban. Javier había filtrado un borrador preliminar online, y las primeras reseñas eran un escándalo, el villano gay es un cliché tóxico, sensacionalismo barato. Carmen gritaba por teléfono, y yo me sentía culpable, como si mis correcciones hubieran invocado la tormenta. Francisco me miró de reojo, una disculpa muda, pero el daño estaba hecho. Esa tarde, en el metro de vuelta, un desconocido me rozó el hombro, y por primera vez, no me aparté, el asco era mío, no del mundo. Los días se volvieron un laberinto de silencios y medias verdades. Francisco y yo seguíamos viéndonos en su piso, en cafés discretos de Chamberí, pero cada encuentro era una cuerda que se tensaba más. Él era voraz, posesivo, eres mío ahora, David. No lo niegues. Yo cedía, porque en sus brazos encontraba la validación que Madrid me negaba, pero el precio era alto. Empezaba a mentir, a mi hermana, estoy ocupado con el trabajo, a Carmen, todo bajo control. El manuscrito se publicó por fin, con portada roja sangre y mi nombre enterrado en las gracias al final. Las ventas explotaron, pero las críticas me perseguían, el editor hizo un villano demasiado humano. Autobiografía. Reía nerviosamente en entrevistas que no me daban, pero por dentro, el pánico crecía. ¿Y si alguien conectaba los puntos? ¿Y si mi secreto salía a la luz como el de Francisco en la novela? La opresión se filtraba en todo. En la editorial, Francisco se había convertido en una presencia constante ayudando a Javier con la promoción, y sus miradas cruzadas en las reuniones eran dagas dobles, deseo y peligro. Una vez, en el ascensor vacío, me acorraló contra la pared, besándome con brutalidad hasta que el DIN nos separó. Esto no puede seguir así, susurré después,
Pero él solo sonrió, ese gesto torcido del villano. Puede, y lo hará. ¿Por qué lo necesitas? Tenía razón, y eso me aterrorizaba. Fuera, Madrid conspiraba, vi un artículo en El País sobre la visibilidad LGBT en la literatura, y sentí náuseas. Yo, que me escondía, era cómplice de un villano que ahora parecía mi espejo. El ham del dolor se volvió rutina, noches de insomnio donde imaginaba escenarios catastróficos, mi padre enterándose, Carmen despidiéndome, seguidas de mañanas donde Francisco me reclamaba con mensajes que ardían, ven, te echo de menos. Me convertía en su sombra, sacrificando mis propios sueños, un manuscrito propio que había empezado, ahora polvoriento en un cajón por robar momentos robados. Una vez, en el Parque del Oeste, bajo olivos centenarios, me abrió su pecho, crecí odiando esta parte de mí. Mi padre me pegó por mirar a un chico en el instituto. Por eso soy como soy, duro, para no romperme. Lo abracé, jurando protección, pero sabía que era mentira. Yo era el frágil, el que se rompía en silencio cada vez que él mencionaba volver a Córdoba algún día, casarme con una buena chica. La gota que colmó el vaso llegó en noviembre, con el frío calando los huesos de la ciudad. Javier organizó una firma de libros en Fnac Callao, y Francisco me arrastró como su editor de confianza. La sala estaba abarrotada, fans entusiastas, periodistas con libretas, flashes cegadores. Firmé ejemplares a regañadientes, sonriendo para las fotos, pero el sudor me empapaba la espalda. Entonces, un lector preguntó, ¿el villano está basado en alguien real? Javier rió, pero Francisco intervino, su voz un trueno, todos los villanos lo están. Incluyendo a los que nos editan. La sala estalló en risas, pero yo me congelé, su mirada fija en mí como una acusación. Esa noche, en su piso, exploté, ¿qué coño fue eso? ¿Quieres arruinarme? Él se encogió de hombros, sirviendo whisky. Solo bromeaba. Pero admítelo, David, eres adicto a este juego. Hicimos el amor con rabia esa vez, cuerpos chocando como en una pelea, mordidas que dejaban moretones. Después, tendido a su lado, sentí el primer crack, lágrimas silenciosas rodando por mi sien. Él se durmió, pero yo velé, escuchando el tráfico de Madrid como un lamento colectivo. Al amanecer, me vestí sin ruido y salí, el amanecer rosado sobre los tejados un insulto a mi oscuridad. En mi piso, miré el espejo, ojeras profundas, labios hinchados. Cuanto más podía soportar esta doble vida, siendo el editor diurno y el amante nocturno de un hombre que me destruía con ternura. La tensión se acumulaba como deudas impagables. Mi hermana volvió a llamar, insistiendo en Navidad, trae a alguien, David. No seas el soltero eterno. Colgué, y en su lugar, escribí a Francisco, necesito espacio. Su respuesta fue inmediata, no huyas. Ven a hablar. Fui, porque la adicción era más fuerte que el sentido común. En su cocina, con el olor a café fresco, me confesó más, Javier sabe lo nuestro. Me preguntó si eras, inspiración, para la secuela. El pánico me invadió como un maremoto. ¿Y qué le dijiste? Él sonrió, cruel, la verdad. Que eres mi debilidad. Quise gritar, pero en cambio lo besé, aferrándome a él como a un salvavidas roto. El invierno madrileño se instaló con su garra helada, y con él, la certeza de que algo tenía que romperse. Seguía corrigiendo manuscritos ajenos, una romántica insulsa, un thriller fallido, pero mis anotaciones estaban manchadas de amargura, tachaba frases con rabia, imaginando que eran mis propios errores. Francisco se volvía más demandante, pasa la Nochebuena conmigo, proponía, y yo rechazaba, alegando familia. En realidad, pasé solo, comiendo gambas recalentadas frente a la tele, viendo las luces de Colón parpadear como promesas falsas. Su mensaje llegó a medianoche, feliz Navidad, mi editor olvidado. Te extraño más que a mí mismo. Lloré entonces, no por soledad, sino por el abismo que se abría entre lo que quería y lo que podía tener. La opresión diaria era un pulso constante, en el metro, evitaba las miradas de parejas entrelazadas, en la editorial, Carmen me felicitaba por el éxito de El Eco, pero sus ojos decían suerte de principiante. Francisco aparecía en reuniones, su presencia un imán y una amenaza, y una vez, en el pasillo, me susurró al oído, esta noche, en mi casa. No admito excusas. Cedí,
como siempre, y el sexo fue un bálsamo temporal, sus manos fuertes explorando mi cuerpo como si fuera un mapa prohibido, sus gemidos ahogados contra mi cuello. Pero al final, la culpa me devoraba. ¿Era esto amor, o solo una adicción tóxica, como el villano consumiendo a sus víctimas? El AM se volvió corrosivo cuando mi pasado irrumpió. Un email de mi padre: vuelves para Reyes, ¿no? Hay una chica de la familia que te gustaría conocer. El machismo sutil, envuelto en cariño, me revolvió el estómago. Respondí evasivas, pero Francisco lo olió en nuestra siguiente cita, en un bar de tapas en la Morería. Tu familia te ata, ¿verdad? Como la mía a mí. Hablamos horas, compartiendo cicatrices, su hermano mayor, que lo había delatado ante su padre, mi primo, que me había besado en una boda y luego fingido olvido. Por un momento, nos sentimos aliados, dos madrileños exiliados en nuestra propia piel. Pero al despedirnos, su beso en la puerta del bar fue observado, un grupo de turistas rió, y yo me aparté como si quemara. Esa humillación menor fue el preludio. Días después, en una promo en una radio de la SER, Javier soltó una bomba casual: Francisco, mi musa, tiene su propia historia. Quizás David la cuente algún día. La locutora rió, pero yo palidecí, farfullando sobre ficción. Francisco, al micrófono, añadió: David entiende a los villanos mejor que nadie. Salí de allí temblando, y en el taxi de vuelta, le mandé un mensaje furioso: para. Esto nos destruirá. Su respuesta: ya nos está destruyendo. Pero no puedo parar. La DNN culminó en una pelea sorda. Vino a mi piso una noche de enero, nevando fuera, el silencio de Madrid amortiguado por el blanco. Traía una botella de manzanilla y promesas: hablemos como adultos. Pero las palabras se torcieron, yo acusándolo de usarme como inspiración barata, él replicando que yo era el que huía. Porque tengo miedo, joder. ¿Entiendes? En esta ciudad, ser como nosotros es una sentencia. Golpeé la mesa, el vaso se rompió, sangre goteando de mi mano. Él la vendó en silencio, sus dedos gentiles contrastando con la tormenta en sus ojos. Yo también tengo miedo, David. Por eso soy cruel. Nos amamos entonces con una ternura rota, cuerpos lentos, explorando heridas invisibles. Desperté a su lado, por primera vez sin pánico, pero el teléfono vibró, un mensaje de Carmen. Reunión mañana. Javier quiere cambios en la secuela. Trae a Francisco. Esa mañana, fingimos normalidad, café en la cocina, risas forzadas. Pero al salir, en el portal, un vecino cotilla nos vio: buenos días, amigos. El rubor me subió al rostro, y Francisco solo asintió, pero su mandíbula tensa lo delataba. En la editorial, la reunión fue un campo minado. Javier proponía hacer a Francisco más explícitamente gay para atrapar al público LGBT. Carmen aplaudió, yo me atraganté con el café. No es necesario, murmuré, pero Francisco intervino: hazlo. Que sea real. Sus ojos se clavaron en mí, desafiantes, y salí al baño a vomitar. ¿Me estaba traicionando o liberando? El BIN CLN estalló como un trueno en la Castiza de Madrid, sin aviso, en pleno febrero. Era el día de la promoción de la secuela, Sombras entrelazadas, en una feria del libro improvisada en el Matadero. La nave industrial bullía de gente, autores firmando, niños correteando, el olor a fritanga mezclándose con perfume literario. Yo estaba en un rincón, revisando notas, cuando Carmen me arrastró al escenario: David, sube. Javier quiere agradecerte. El pánico me atenazó, pero subí, las luces cegándome como focos de juicio. Javier habló primero, elocuente, sobre la magia de la edición. Luego, me pasó el micrófono. David no solo corrigió, vivió la historia. Especialmente a Francisco. La risa de la multitud fue un rugido, pero yo sonreí tieso, balbuceando gracias. Entonces, Francisco subió, invitado sorpresa, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. David me inspiró, dijo, y sacó un folio arrugado, mi folio, con anotaciones personales que había compartido en privado: haz que Francisco ame de verdad, que duela. Lo leyó en voz alta: el villano merece redención, porque todos la buscamos en la oscuridad. El silencio cayó como plomo, luego, aplausos, flashes, preguntas: ¿es autobiográfico? ¿David y Francisco?
El río, solo ficción, pero su mirada en mí era una daga, exposición cruda, mi secreto desnudo ante cientos. Bajé del escenario con las piernas de gelatina, el mundo girando. Corrí al baño, vomitando bilis y terror, las paredes cerrándose. Afuera, periodistas me acorralaron, relación real con el asistente. Huyó a un taxi, directo a mi piso, donde me derrumbé en el sofá, sollozando como un niño. El teléfono explotó, mensajes de amigos confusos, mi hermana horrorizada. ¿Qué es esto, David? ¿Eres? Mi padre en silencio acusador. Carmen llamó, explica esto ahora. Pero no expliqué, colgué, apagando todo, el cuarto hundiéndose en penumbras. Francisco llegó horas después, empapado por la lluvia fina. Lo siento, murmuró, arrodillándose ante mí. Quería liberarte. Lo empujé, rabia brotando, me has destruido. Mi trabajo, mi familia. Todo. Él no se movió, ojos verdes nublados. Tú ya estabas destruido, David. Yo solo quité la venda. Peleamos con palabras afiladas, yo gritando mi invisibilidad, él confesando su propia cárcel. Pensé que exponiéndonos, seríamos libres. Al final, exhaustos, nos abrazamos, pero el daño era irreversible. Esa noche, no hubo sexo, solo silencio, cuerpos entrelazados en un limbo de dolor. El Telit se instaló como niebla. Días después, Madrid me parecía hostil, calles que antes amaba ahora vigilaban, juzgaban. En la editorial, Carmen me despidió con frialdad, esto es un escándalo. No podemos arriesgarnos. Salí con una caja de mis cosas, manuscritos huérfanos, una foto de Sevilla, el sol de la Gran Vía burlándose de mi ruina. Francisco intentó contactar, pero lo bloqueé, su traición era un espejo de la mía, de haber amado a un villano sin ver las garras. Solo, en bares de Malasaña, bebía hasta el olvido, oyendo rumores, el editor gay de la novela. ¡Qué patético! El ahí fue una noche de marzo, solo en mi piso, con una botella de ginebra y el manuscrito original abierto. Leí las escenas de Francisco, lágrimas emborronando la tinta, y por primera vez, odié al personaje y al hombre por hacerme sentir vivo solo para matarme. Marqué el número de mi padre, pero colgué antes del tono, en cambio, escribí una carta que nunca envié, perdóname por no ser quien esperabas. El amanecer me encontró acurrucado en el suelo, vacío, el corazón un cascarón roto. El Cao Trao no fue un grito en la plaza, sino un susurro en la quietud de un café olvidado en las letras, a finales de marzo. Había evitado a Francisco semanas, sobreviviendo de freelances precarios y noches de insomnio, pero él me encontró, una nota bajo mi puerta, hablemos. Por favor. Plaza de Santa Ana, 7 de la tarde. Fui, no por perdón, sino por cierre, el corazón un tambor sordo bajo el abrigo raído. Él estaba allí, en una mesa exterior, con 2 cafés humeantes y el rostro demacrado, mejillas hundidas, ojos enrojecidos que delataban noches sin sueño. Madrid susurraba alrededor, turistas riendo, un guitarrista tocando flamenco suave, el aroma a azahar prematuro flotando. Nos miramos en silencio, el peso de lo no dicho como una losa. He perdido todo, solté primero, voz ronca. Trabajo, familia. ¿Dignidad? Él asintió, dedos temblando alrededor de la taza. Yo también. Javier me despidió, demasiado drama, y mi familia. Bueno, Córdoba ya no es opción. Por primera vez, vi al villano roto, no cruel, sino humano, sangrando igual que yo. Hablamos entonces, despacio, desentrañando el nudo. Te usé, admitió, como musa, como escape. Pero te amé, David, de la forma torcida en que amo todo. Lágrimas rodaron por su rostro, y por el mío, mezclándose con el café amargo. Yo también te amé, confesé, la palabra saliendo como un alivio prohibido. Pero no así. No escondidos, no destruyéndonos. Él tomó mi mano, suave, sin presión. Entonces, ¿qué? Fin. Sacudí la cabeza, el Cao Trao brotando en una verdad cruda, no fin. Solo verdad. Quiero vivirlo, Francisco. Abierto, aunque duela. Sin ti, si es lo que cuesta. Retiré la mano, no con rabia, sino con resolución, el corazón partiéndose pero latiendo por fin. Se levantó, lento,
y me besó la frente un gesto paternal, de despedida. Eres más fuerte que yo, editor. Siempre lo fuiste. Se alejó por la plaza, figura recortada contra las luces de los bares, y yo me quedé, el flamenco ahora un lamento que dolía dulce. No hubo escena dramática, solo ese vacío lleno de posibilidad. Por primera vez, me sentía visto, aunque solo por mí mismo. Lloré en silencio, pero era catarsis, no derrota. Los días siguientes fueron un torbellino interno. Respondí a mi familia, una llamada a mi madre, voz temblorosa: mamá, soy gay. Y estoy solo, pero vivo. Su silencio inicial dolió, pero luego: hijo, ven. Hablaremos. Mi padre tardó semanas en escribir: no lo entiendo, pero eres mi sangre. No era perdón total, pero era grieta, luz filtrándose. En Madrid, busqué terapia en un centro LGBT de Chueca, sesiones crudas donde desenterraba la vergüenza, y empecé a escribir mi propia historia, no correcciones, sino confesiones, un editor que amó a un villano y sobrevivió. Francisco reapareció en Ecos, vi su nombre en una reseña: asistente destrozado por escándalos se muda a Barcelona. Sufrí, pero no llamé, el corte era necesario, como podar para crecer. La Chalam fue lenta, como el deshielo primaveral en Madrid, con brotes verdes pinchando el asfalto y un sol que ya no quemaba tanto. Encontré trabajo freelance en una agencia pequeña de lavapiés, corrigiendo poesía underground que olía a rebeldía, y por primera vez, mi nombre figuraba en los créditos, editado por David López. No era gloria, pero era mío, sin sombras ajenas. Paseaba por el Prado los domingos, deteniéndome ante los Goyas oscuros, sus monstruos ahora aliados en lugar de espejos. En Chueca, empecé a salir cafés con chicos que reían sin presiones, besos torpes bajo farolas que no escondían nada. No era Francisco, nadie lo sería, pero era real, sin villanos. Él pagó su precio en silencio, rumores decían que luchaba con depresión en Barcelona, escribiendo un blog anónimo sobre Damar en las sombras. Una vez, encontré un enlace en redes: El villano real, y leí sus confesiones, arrepentimiento crudo, hilos de autodesprecio por haberme herido. Cerré la pestaña, no con odio, sino piedad. Él seguía en su novela, yo había cerrado el libro. La familia se recompuso a retazos, visité Sevilla en Pascua, cenas tensas donde mi padre evitaba el tema, pero mi madre me abrazaba más fuerte, susurrando: sé valiente, hijo. No era idílico, pero era progreso, raíces que se fortalecían en suelo nuevo. Ahora, en junio, Madrid respira verano, terrazas abarrotadas, el Manzanares reluciendo bajo puentes. Camino por Gran Vía con un manuscrito bajo el brazo del mío, listo para enviar, y siento el pulso de la ciudad como propio. A veces, en un café de la Latina, imagino su sombra, pero ya no duele, es recuerdo, no cadena. ¿Y si el amor verdadero no es el que te destroza, sino el que te deja ir? Miro el horizonte, donde el sol se hunde en rosas y naranjas, y sonrío. Soy David, el editor que amó a un villano y eligió la luz. Mañana, escribiré el final que merezco.